Bueno, voy a explicar por qué cuando en un amplificador de transistores metemos un altavoz de una impedancia inferior a la que marca el fabricante, el amplificador se quema, se estropea. ¿Qué es lo que pasa? Se quema por el siguiente motivo. Aquí tenemos dos transistores finales con su resistencia de cemento típica de 0,33, 0,47 ohmios, que yo aquí no la he pintado porque en esta explicación no hace falta. Aquí solamente lo único que queremos ver es por qué se quema la etapa de potencia. El ejemplo es válido para cualquier amplificador de potencia, clase AB, clase A, en fin. Son, pues eso. Aquí en este caso voy a explicar el AB, que es el típico, que es el clásico de cualquier etapa de potencia, que se quema cuando le ponemos un altavoz de impedancia inferior. Por ejemplo, aquí en la etapa normalmente lo que pasa en un clase AB es que del transistor positivo, que es el NPN, al transistor PNP, que es el negativo, hay una pequeña corriente que circula por aquí. Es una corriente de vías. Esta corriente típicamente suele ser de aproximadamente 30 mA. Está circulando siempre. Es una corriente muy pequeña. Esta corriente se hace para que no se produzca el efecto de distorsión por cruce. Hay muchos vídeos que lo explican ya, ¿eh? Yo no lo voy a explicar otra vez porque esto no es lo que yo quiero explicar en este vídeo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta corriente siempre está circulando para que cuando llegue aquí a los transistores, a la base de transistores, que entra por aquí, por la base de este y la base de este. Cuando aquí entre una señal positiva, ¿vale? Este transistor empezará a conducir más y esta se montará encima de la corriente que circula por aquí. En cambio, si no tuviese esta corriente, esta onda senoidal de audio positiva no entraría entera, entraría recortada. Es decir, hasta que no llegara a 0,6 voltios, 0,7 voltios, no entraría. Con eso pasaría que todo el voltaje que entrase aquí en esta etapa de audio, o sea, voltaje de señal de audio, que fuese inferior a 0,6 voltios, pues el transistor no lo conduciría y no lo reproduciría por el altavoz. En cambio, a la vez que ya una corriente, ya la señal desde prácticamente casi 0 voltios se montaría encima de la corriente que circula por aquí y llegaría al altavoz. De la otra forma, ¿qué es lo que pasaría si esta corriente no estuviese? Que solamente empezaría el transistor a conducir cuando el voltaje de la señal que inyectamos aquí de audio superase los 0,5, 0,6 voltios, en fin. Más o menos. Y aquí por lo mismo, pero en negativo. Cuando llega una señal senoidal, o de lo que sea, o de audio, negativa, entrará por este y hará lo mismo. Se montará aquí y saldrá por el altavoz. ¿Vale? ¿Por qué si yo cojo y bajo la impedancia de este altavoz de 8 ohmios a 4, la etapa de potencia se quema? Pues esto es muy fácil de entender. Cuando conduce un transistor, cuando llega el semiciclo positivo a este transistor y conduce el semiciclo positivo, este transistor empieza a conducir más. La corriente de este transistor sale del positivo, llega a este punto, y como este transistor ahora no conduce, por aquí no va a circular nada. Es como si el transistor no estuviese. Por lo tanto, la corriente circulará de aquí a aquí y será el altavoz. ¿Qué pasa? Cuando pasa eso, lo que pasa es que toda la corriente pasará por aquí. Y esto tiene una impedancia de 8 ohmios, que es una carga que contra la impedancia sea más alta, más resistencia ofrece al paso de la corriente. Cuanta más resistencia ofrezca este transistor al paso de la corriente, el voltaje, la corriente que viene por aquí, hará que aquí caiga un voltaje más alto. ¿Vale? Y además limitará un poquito la corriente. Esas dos cosas, ¿eh?
Entonces, ¿qué pasará? Que no van a caer los 45 voltios cuando estemos con el amplificador funcionando a tope, a todo volumen. No van a caer los 45 voltios en el transistor. Porque en el transistor va a caer una parte y aquí va a caer otra. O prácticamente el voltaje caerá casi todo en el altavoz. Un voltaje de alterna. ¿Vale? Sí, el transistor conduce a tope. Esto es como si estuviese cerrado. Y la corriente viniera por aquí. Y este voltaje cayese aquí. Vale. Ese voltaje tiene una limitación. La limitación del voltaje este son dos cosas. Son tres. Es la resistencia interna del transistor. La resistencia interna de la resistencia de 0,47 o 0,23 ohmios, típica que va con el transistor en serie. Y luego la resistencia del altavoz. Interesa que todo el voltaje caiga en el altavoz. Y este conducirá. Y este, junto con la resistencia, limitará la corriente de cortocircuito del transistor. Porque si no tuviese este altavoz ni tuviese la resistencia, este transistor se quemaría. Si quitamos los 8 ohmios y le ponemos un altavoz de 4 ohmios, ¿qué es lo que pasa? Este altavoz ofrece menos resistencia al paso de la corriente eléctrica. Al ofrecer menos resistencia, cuando nosotros metamos aquí una señal de audio, el transistor empezará a conducir más. Podrá entregar más corriente. Al ser 4 ohmios, este altavoz exige que el transistor entregue más corriente. Y además, posiblemente, al entregar tanta corriente por aquí caiga menos voltaje. Y como esto está en serie con esto, con la masa, el voltaje se reparte entre lo que es transistor y resistencia de cemento y altavoz. Y al altavoz, al ofrecer muy poca resistencia, va a caer más voltaje del que tiene que caer aquí en el transistor. El transistor empieza a calentarse, y al final se quema. Porque no soporta el voltaje y la corriente que va a caer en él por causa de esta baja impedancia que hace que aumente la corriente y además de hacer que aumente la corriente hace que aquí caiga menos voltaje. Y todo el voltaje que aquí no me caiga me va a caer aquí. Por eso se queman los transistores de potencia cuando ponemos un altavoz de impedancia más baja de la que marca el fabricante. Y ni que decir tiene que si tenemos los cables del altavoz pelados al aire, los dos cables, y ponemos el amplificador sin altavoz y juntamos los dos cables de salida, lo quemamos también. Más rápido todavía que si ponemos el altavoz de 4 ohmios.